¿Y tú? ¿Por quién votas? Y más en estos momentos. Y si nos encontramos con unos amigos, o el domingo, con la familia, es una pregunta. Casi, no llega de forma inesperada. Es previsible que nos la van a hacer. Pero hay una pregunta más importante que esa todavía. ¿Por qué votas? Y generalmente esa pregunta no la hacemos y no nos la hacen. Y tiene mucho más peso. Podríamos pensar en conceptos, por la democracia, por los derechos civiles, por los que no tenían eso, por tus hijos, por tu patria. Conceptos generales, tal vez. Pero hay cosas más concretas todavía. ¿Por qué voy a votar? ¿Por qué voy a votar si no cumplen lo que prometen? ¿Y por qué voy a votar si el que llega roba tanto como el que se fue? ¿Y por qué voy a votar? Aún así hay una razón muy poderosa. Porque ese mecanismo permite el traspaso pacífico del poder. Y no es cualquier cosa. Y no es cualquier cosa porque no siempre lo hemos tenido y lo debemos de proteger. Y más en estos momentos en que en el sur hay voces autoritarias que están amenazando con quitarnos ese derecho. Y eso no está bien. Yo podría decidir no ir a votar. O puedo ir a votar y anular mi voto. O puedo votar por el menos malo o por el mejor. Pero quiero tener esa posibilidad. Y ojalá todos tengamos esa posibilidad. Y luchemos por esa. Con algo tan sencillo como presentarnos el domingo y votar. Porque así es como se construyen las dictaduras. Hugo Chávez llegó al poder por la decisión de los venezolanos, pero se quedó por la inacción de los venezolanos. Y aunque a veces en donde estamos situados en México y los problemas y la radio y las redes sociales, todo lo vemos tal vez mal, no nos damos cuenta que aún así hay cosas peores. Hay algo peor que la hija de un procurador cerrando un restaurante, que no se ve a su papá obligado a renunciar. Hay algo peor que un funcionario de alto nivel tomando un helicóptero público para fines personales, que no se ve obligado a renunciar. Qué lástima que el presidente del INE se haya expresado mal de los pueblos indígenas. Qué tristeza. Pero qué bueno que se haya visto obligado a ofrecer una disculpa. Podemos haber estado de acuerdo o no con lo que dijo la gaviota, pero es evidente que se vio forzada a dar una explicación, buena o mala, pero hace algunos años no hubiera sido necesario para ella despeinarse ni ponerse el maquillaje para dar una explicación, así haya sido muy buena o haya sido muy mala. Por tanto, hay otros sistemas. El sistema de elecciones no es el único que existe para pasar el poder. Hay otros. Hay otros por la mala, por la fuerza. Y hay grupos en México que quisieran que eso pasara. Y nos toca no permitir que eso suceda. Porque hay peores opciones. Augusto Pinochet, la dictadura brasileña en su momento, la dictadura argentina. O simplemente regresemos a México. Yo no quiero regresar a esa parte del México de mi infancia. Miércoles 1 de septiembre de 1976, el último informe de gobierno, y de manera inesperada, el presidente Echeverría anuncia una devaluación. La primera en 22 años. ¿Saben qué? Le aplauden. Los diputados le aplaudieron. Ese era México. 6 años después no le aplaudieron al presidente. En un gesto de ridiculez presidencial lloró. Lloró ese día. Y México lloró los siguientes 6 años. ¿Saben qué falló? La falta de contrapesos al poder presidencial. Por eso es que ese sistema, que tendrá sus fallas, porque está hecho por humanos, algunos corruptos y otros no, es mejor que la alternativa de no poder decidir. Ahorita hay cosas que han mejorado, hay cosas que han cambiado. Por ejemplo, consejeros electorales en Tabasco que se retractan de subirse el sueldo. ¿Por qué? Porque la opinión pública es muy fuerte. Funcionarios que cada vez son sorprendidos en cosas más pequeñas,
que antes no eran un escándalo, pero que ahorita lo son. Candidaturas independientes que se abren paso para derrotar al club de Toby. Ese club cerrado en que los mismos ponen las reglas, deciden el sueldo y se autorizan los bonos. Entonces, no es verdad que nuestro voto sea inútil. No es verdad tampoco que no tengamos remedio. Simplemente es un proceso de nuestra historia. Es como un adolescente. ¿Cómo se ve muchas veces el adolescente? A lo mejor largo, jorobado, tal vez no se vea tan guapo, lleno de espinillas, pero si se cuida, se puede convertir en un muchacho muy guapo. En esas circunstancias está México ahorita. Nos cuesta trabajo verlo porque estamos adentro y leemos las noticias y las escuchamos y nos quejamos, pero nada peor que no poder decidir. Y más allá de conceptos filosóficos muy elevados, si quieres a México, saca tu credencial, esa que nos pidieron en la entrada, esa que ahorita antes de venir quise traerla para mostrarla, pues no, porque se la di al guardia. Pues no quisiera que me quitaran el uso de esta tarjeta. Este 7 de junio, vota por México.